Bien, hermanos, llegamos a la cuarta palabra. Yo sé que para algunos puede ser confuso cuando hablamos del sermón de las 7 palabras o de las 7 palabras, porque algunos como yo somos muy literales. Y yo recuerdo la primera vez que escuché esto de las 7 palabras, pues yo pensé en eso, ¿verdad? En 7 palabras. ¿Y cuáles serán esas 7 palabras? En realidad estamos hablando de 7 expresiones que el Señor Jesucristo dio, dijo, proveyó para nosotros desde el púlpito más grande que ha existido en toda la historia del universo, que fue desde la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, en estas 7 expresiones que dijo, que quedaron registradas en los 4 evangelios, dice cosas profundamente impactantes para la vida de cada uno de nosotros. Y en esas 7 expresiones hay 3 oraciones. Hay 3 veces en que el Señor Jesucristo ora, realmente está orando. Hay otras, como en el caso de la tercera palabra que acaba de compartir hace un momento nuestro hermano Carlos, en que no es exactamente una oración, sino que él se está dirigiendo a María, le dice: mujer, he ahí a tu hijo, después a Juan, hijo, he ahí a tu madre, o como la otra expresión en la que habla con el ladrón que está a un lado, en el que le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hay 3 oraciones en estas 7 expresiones del Señor Jesucristo. Y esta que acabamos de leer ahorita es tal vez la oración más impactante de estas 3. Cuando el Señor Jesucristo, estando en la cruz, voltea hacia Dios, voltea hacia el Padre y le dice, usando su lengua materna, usando la lengua que él había aprendido seguramente de pequeño. Habla no en hebreo, que era el idioma a lo mejor que hablaban en aquella región, no en griego, que era el idioma más conocido en ese tiempo, no en latín tampoco, sino habla en arameo, en su lengua materna. Cuando nosotros estamos en momentos de angustia, en momentos de aflicción, a lo mejor recurrimos a las palabras que son más íntimas, más personales para nosotros, para expresar lo que estamos sintiendo. Ahorita en este tiempo de oración que acabamos de tener, bueno, yo le pedí a la hermana Mirluz que ella orara, porque entendemos que bueno, nosotros estamos hablando en nuestro idioma, que no es el idioma de ellas, y de repente a lo mejor pues ellas no entienden que estamos orando, que estamos diciendo, y quisimos experimentar un poquito lo contrario, ¿verdad? Y fue una bendición que nuestra hermana orara, que no estoy seguro si oró en francés o oró en criol, no estoy seguro, pero bueno, es nuestra lengua materna en la que nosotros podemos expresar mejor lo que queremos decir. Y fue el Señor Jesucristo haciendo eso. Y saben que esta oración y esta palabra del Señor Jesucristo, podemos decir, y yo no tengo la menor duda de esto que voy a decir, fue la expresión más humana, más de hombre que salió de sus labios en ese momento. De las 7 expresiones, esta es la que sale de la humanidad del Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, en más de una ocasión, hemos tenido un porqué en nuestros labios, un porqué como pregunta. Y a veces esa pregunta va dirigida precisamente a Dios. Cuando nos está ocurriendo algo, cuando nos ha ocurrido algo que nosotros no deseábamos para nosotros, que no esperábamos para nuestra vida, y a veces cuestionamos a Dios, no como una irreverencia, no como un voltearnos en contra de Dios, sino a veces desde el fondo de nuestro corazón hemos preguntado: Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué tenía que ocurrir tal cosa en mi vida? ¿Por qué tenía que morir esta persona a la que yo amaba profundamente? ¿O por qué me acaban de diagnosticar esta enfermedad que me acaban de diagnosticar, cuando alguien le da un diagnóstico desfavorable para su salud? Y le preguntamos al Señor muchas veces: ¿por qué?
El Señor Jesucristo está expresando de alguna manera esto mismo en ese momento. Él se está expresando como hombre, como ser humano, que Él es 100%. Y su pregunta es, su clamor, su oración en ese momento es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Antes de llegar a esa pregunta, el Evangelio de Marcos nos dice que algo ocurrió en determinado momento. Si nosotros regresamos al texto, dice Marcos 15:33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Yo estoy seguro que todos ustedes, o la mayoría de los que estamos aquí, entendemos a qué hora se está refiriendo. Pero por si alguien no lo entiende, solamente hacer la acotación, hacer la aclaración, que en el tiempo que vivía el Señor Jesucristo, las horas se medían de una manera diferente a como las medimos nosotros. Nosotros comenzamos a contar las horas del día a partir de las 12 de la noche, porque le decimos también 0 horas, y para nosotros es después la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, etc. En el tiempo del Señor Jesucristo no se contaba así. Creo que tenemos una forma más inteligente de contar el tiempo que la nuestra, se me hace mucho más natural. Cuando salía el sol, habitualmente cuando el sol comenzaba para ellos, ahí estaba comenzando el día. El día estaba comenzando ahí y terminaba cuando el sol se ocultaba. Entonces comenzaban a contar el tiempo a partir del amanecer, y la primera hora que transcurría, pues obviamente era la hora primera, después seguía la hora segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, etc. Entonces, si nosotros aplicamos ese sistema a nuestro sistema, podemos saber que la hora sexta eran aproximadamente las 12 del día, y la hora novena eran aproximadamente las 3 de la tarde. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí el Evangelio? Hubo oscuridad sobre toda la tierra, o por lo menos sobre toda la tierra conocida, durante esas 3 horas, de las 12 del día a las 3 de la tarde. Algunos que tratan de explicar lo que enseña la Biblia desde un punto de vista natural o científico, o que le buscan alguna explicación científica, dicen que probablemente hubo un eclipse de sol. Esa es una teoría muy socorrida. Probablemente hubo un eclipse de sol. Yo lo he leído incluso en algunos comentarios bíblicos. La verdad es que a mí no me satisface, y por ahí me di a la tarea ahora de investigar cuánto es lo máximo que dura un eclipse de sol. Algunos de ustedes han estado en un eclipse de sol total, completo. A mí me ha tocado ya en un par de ocasiones. Es impresionante, porque realmente no se hace oscuro como en la noche, pero se oscurece bastante. Incluso los pajaritos empiezan a correr hacia los árboles, y en fin, es impresionante. Pero ¿alguien sabe cuánto es lo más que puede durar un eclipse de sol? No, yo tampoco sabía, lo acabo de investigar. 7 minutos 32 segundos es lo máximo que dura. Sabemos que está relacionado con el movimiento de la Tierra y de que la Luna se cruza. En fin, 7 minutos 32 segundos es lo más que puede durar. Aquí Marcos nos está hablando de una duración de 3 horas. No fue un eclipse. Esto no fue un eclipse. Ahora, ¿es la única parte de la Biblia donde encontramos que hay tinieblas sobre la tierra? No es la única. Les voy a mencionar por lo menos 2. Una en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando fue una de las plagas, una de las 10 plagas sobre Egipto. Además, la novena plaga, la penúltima plaga, Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 22, dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palte. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. De alguna manera, ¿cuál es la manifestación, o cuál es la expresión o el simbolismo de esas tinieblas? Juicio sobre la tierra.
Si ustedes van al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, ahí van a encontrar Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. Por cierto, en estas copas de ira de las que se habla en el Apocalipsis, hay una gran relación con las plagas de Egipto también. Pero bueno, en Apocalipsis 16, 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Ahí encontramos otra vez las tinieblas y otra vez como la expresión del juicio de Dios. Seguramente que ustedes tienen presente que una de las maneras en las que la Escritura se refiere al Señor Jesucristo es como lo contrario de las tinieblas, como la luz. Él es la luz del mundo. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, hablando del Señor Jesucristo, dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que esas horas de oscuridad o esas horas de tinieblas sobre la tierra estaban expresando el juicio de Dios. El juicio que, para que no cayera sobre nosotros, estaba cayendo sobre su Hijo. Debemos entender bien eso. Si esas tinieblas fueron una manifestación de juicio, en esa ocasión no era el juicio sobre la humanidad, no era el juicio sobre los hombres, porque a lo mejor así lo podemos interpretar, como que bueno, se oscureció todo porque Dios estaba dejando caer su juicio sobre la humanidad. No, ese tiempo todavía no ha llegado. En ese momento el juicio de Dios estaba cayendo sobre su Hijo. Su Hijo llevaba todo el pecado de toda la humanidad, y una de las muchas manifestaciones que hubo fue esa oscuridad. Y entonces, en medio de todo eso, siendo la hora novena, Marcos es muy preciso con el tiempo, nos dice: a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani. En la Palestina romana del siglo I, la mayor parte de las personas nativas hablaban arameo, aunque hablaban también hebreo, hablaban griego y muy probablemente la mayoría hablaba latín. Sin embargo, el Señor Jesucristo usa su lengua materna para expresar esta angustia. Eloi, Eloi, es decir, Dios mío, Dios mío. Notemos la introducción de esa oración. Es una oración la que el Señor Jesucristo está haciendo. Dios mío, Dios mío. Es Jesús como hombre quien ora. La humana condición a la cual fue sometido el Hijo de Dios al hacerse Hijo del hombre, lo hizo depender del Padre como Dios en ese momento. La humanidad del Señor Jesucristo fue completamente real y no solamente una apariencia. Él fue verdadero Dios y verdadero hombre. La revelación bíblica es clara en describir al Jesús humano. Hace rato, creo que con el pastor Juan Fernando, mencionó algo de Isaías 53, sí fue con el pastor Juan Fernando. Isaías 53 habla de ese Jesús humano, cuando dice en el versículo 3, por ejemplo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Notemos que Isaías dijo varón de dolores. La misma o en otra forma, en otra expresión, Pablo en Filipenses capítulo 2, hablando también de la humanidad del Señor Jesucristo, dice: hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Otra vez, porque esta palabra tiene que ver principalmente con la humanidad del Señor Jesucristo. Pero no quiero pasar por alto que Él dice: Dios mío, Dios mío. Y esa palabra mío también es una manera de confirmarle a Dios: yo estoy en ti, tú estás en mí.
aún en este momento de dolor, aún en este momento de angustia, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Creador. Literalmente la humanidad de Jesús afirma en ese momento: tú eres mi Dios. La segunda parte de esta oración que hace el Señor Jesucristo es: ¿por qué me has desamparado? Y bueno, en español a veces suena muy parecido y a veces nos podemos confundir con el por qué y el por qué, ¿verdad? Por qué son dos palabras y las usamos para preguntar. Porque es una sola palabra y la usamos para explicar, o para contestar el por qué, usamos el por qué. Bueno, en arameo, lama, que es una sola palabra, equivaldría a nuestras dos palabras en español, ¿por qué? Es una pregunta la que el Señor Jesús está haciendo. Su humanidad está buscando una respuesta de Dios. Su humanidad está buscando un porqué. Y ese porqué hace eco nuevamente en nuestras vidas. Fíjense que muchos predicadores han sugerido que la respuesta a ese porqué del Señor Jesucristo la encontramos en algunas partes de la Escritura, como por ejemplo, yo quisiera ahorita que rápidamente fueran en sus Biblias a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21, o anótenlo por ahí, porque dice ahí en la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La respuesta seguramente del porqué del Señor Jesucristo la encontramos aquí, porque Él que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el motivo por el que el Señor Jesucristo colgaba de aquella cruz y colgó de aquella cruz durante 6 horas, desde las 9 de la mañana, la hora tercera, hasta la hora novena, 3 de la tarde, para nosotros, para que nosotros no fuéramos desamparados. Él fue desamparado, para que nosotros no sufriéramos la experiencia de que Dios nos diera la espalda. Él experimentó el hecho de que Dios le diera la espalda. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice también, y también da la respuesta a este porqué del Señor Jesucristo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor Jesucristo estaba experimentando esa maldición sobre su vida. Dice aquí en el libro de Gálatas que Él fue hecho por nosotros maldición, para que nosotros no tuviéramos que sufrir esa maldición de la ley. Y el último punto al que me quiero referir es que el Señor Jesucristo estaba verdaderamente en ese momento desamparado, estaba solo. Tal vez no había o no ha habido un lugar más solitario en toda la historia de la creación, en todo el universo, que ese momento cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario. Está total y completamente solo. Pero ¿saben qué, hermanos hermanos? Que el Señor Jesucristo en ese momento estaba cumpliendo también con un oficio. Estaba cumpliendo con el oficio de sacerdote, con el oficio de sumo sacerdote. Él estaba presentando un sacrificio delante del Padre, con la tremenda diferencia de que Él mismo era el sacerdote y Él mismo era también el sacrificio. ¿Y ustedes se acuerdan cómo era el día de la expiación en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote tenía que sacrificar a un cordero y después entrar con la sangre del cordero al lugar santísimo? ¿Cuántos entraban junto con el sumo sacerdote? Solo él, nadie más podía entrar. Él iba solo. Levítico capítulo 16, versículo 17, hablando de esto, dice así:
ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Levítico 16, 17. Ningún hombre podría estar en el tabernáculo de reunión cuando él, el sumo sacerdote, entre a hacer la expiación en el santuario. Y esto nos explica también la soledad del Señor Jesucristo, el desamparo del Señor Jesucristo en ese momento. Él estaba presentando el sacrificio de expiación único y definitivo por el pecado de toda la humanidad. Ya para concluir, hermanos, el Señor Jesucristo nos recuerda a cada uno de nosotros en esta tarde que Él también es humano, que su sufrimiento en la cruz fue real, que su agonía y su muerte fueron reales. El Señor Jesucristo sufrió físicamente tanto como todos los otros miles de hombres que fueron crucificados a lo largo de no sé cuántos siglos. Físicamente sufrió lo mismo, espiritualmente sufrió muchísimo más que cualquier otro, porque siendo Dios, sintió la separación del Padre. Nos recuerda que Él también se sintió abandonado y se sintió en soledad. Y por eso puede entendernos a nosotros cuando nosotros en algún momento de nuestra vida nos sentimos abandonados y nos sentimos en soledad. Él está también ahí en medio de nosotros, acompañándonos. También nos recuerda que Él también se sintió separado del Padre, pero que aún en ese momento no dejó de reconocer a quién pertenecía y pudo clamar: Dios mío, Dios mío. No dejó de expresar esas palabras: tú eres mi Dios. Lo último que nos recuerda, que yo quiero mencionar en esta tarde, es que no dejó de orar usando la palabra de Dios. El Señor Jesucristo estaba repitiendo el Salmo 22, versículo 1, que por cierto hoy al inicio de esta jornada lo leímos, expresó exactamente eso, oró no improvisando con otras palabras, usó las palabras de la Escritura para clamar al Padre en ese momento: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que Él nos ayude para que nosotros también en nuestros momentos de humana debilidad, de humana soledad, de humano desamparo, clamemos con toda confianza a Él, sabiendo que es nuestro Dios y que Él se dejó ser desamparado para que nosotros no experimentáramos ese desamparo. Oremos. Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias por esta palabra tuya, gracias Señor Jesucristo por ese clamor tuyo en la cruz del Calvario, con el cual nos das esperanza, con el cual Señor nos das la seguridad de que el Padre te escuchó, de que Dios, el Dios eterno, escuchó esa oración tuya, y que tú fuiste a la cruz, Señor, llevando todo nuestro pecado, toda nuestra carga, toda nuestra maldad, para que nosotros no tuviéramos que sufrir el justo juicio que nosotros merecíamos. Gracias, Señor. En tu nombre precioso oramos. Amén. Amén.